En esta ocasión vamos a hablar acerca de los mesociclos. Ya vimos el microciclo, en donde vimos que los microciclos son la segunda parte del entrenamiento después de la sesión. Y teniendo en cuenta esto, que se estructuran y se acomodan de acuerdo a un objetivo, los mesociclos son como esa zona intermedia. Eh, Son muy importantes porque permiten verificar que los trabajos que se realicen y los objetivos propuestos se pueden llevar a cabo. Bueno, qué es un mesociclo? Primero que todo miramos que lo constituye es la unión de muchos o repetición de microciclos. ¿Sí? Podemos decir que los mesociclos son la suma de los microciclos en los cuales daremos cumplimiento a las tareas de la preparación del deportista. Se puede identificar con las etapas del entrenamiento, porque ellos llevan un orden secuencial. Entonces, ¿qué es un mesociclo? La repetición o suma de muchos microciclos que nos llevan a dar cumplimiento a los objetivos propuestos. Estas estructuras son intermedias, como les decía, al entrenamiento, porque están en una parte media. Tienen una duración que varía entre 3 a 6 semanas, si nosotros traducimos semanas como microciclo. O sea, un mesociclo puede tener entre 3 y 6 semanas o 6 microciclos de trabajo. Tiene las características, ¿sí? Los mesociclos tienen las características. ¿Cuál es la primera? Que responde, es la responsable del desarrollo de los objetivos del entrenamiento que se plantea en cada fase de preparación. Entonces, cuando yo tengo una fase de preparación que es competitiva, mis mesociclos están encaminados hacia todo lo que yo haga, mejorar y que la competencia me salga a mí de la mejor forma. Cuando yo tengo, dentro de mi preparación, mi objetivo de entrenamiento es, por ejemplo, la preparación inicial o la pretemporada. Entonces, todos los mesociclos que yo haga, el conjunto de microciclos sumados con los mesociclos, lo que tienen que llegar es a que estén bien preparados en las 3 semanas de pretemporada 4, para que ellos lleguen de la mejor forma a la siguiente fase, que sea una fase, digamos que desarrolladora de algún medio. Entonces, son muy importantes por eso. Reúne los microciclos con similares direcciones de entrenamiento y objetivos simultáneos, lo que hablábamos acá. O sea, los microciclos en cada fase tienen una dirección de entrenamiento determinada. Están dirigidas hacia algo específico y todos los microciclos que lo componen deben ir encaminados hacia ellos. Emplea microciclos de diferentes tipos y cargas de trabajo para obtener el estímulo pretendido de entrenamiento. Y es una unidad relativamente compleja de entrenamiento que produce una ganancia notable de preparación. ¿Por qué es compleja? Porque como hay que unir varios microciclos de estos para poder adquirir una ganancia, entonces eso es lo que lo hace complejo, que tienen que ser determinados en una misma dirección. Acá vamos a ver inicialmente un ejemplo de cómo desde la preparación, desde una planificación, tradicional, se reparten, digamos que los volúmenes y las intensidades de esos microciclos, de esos mesociclos, de acuerdo al plan general. Vamos a hacer de cuenta que aquí en este lado hay más o menos unos 6 meses y medio de trabajo, ¿sí? Más o menos 6 meses y medio. Entonces resulta de que en esos 6 meses y medio eso es un macro completo, un macro, y digamos que en ese macro yo debo repartir mis mesociclos. Entonces, cuando yo le voy a mi preparación, mi periodo preparatorio general, que es el primero, yo le doy más o menos unos 90 días. La carga de esos mesociclos debe ser entre baja y media alta, y el volumen debe ser alto. ¿Sí? La carga, cuando hablamos de carga es todo, ¿no? Todo está en el conjunto de volumen e intensidad.
pero la carga en general, ese volumen debe ser alto y la intensidad debe ser baja. Recuerden que lo hablamos que era relativo y si uno era alto el otro era bajo. Y en la preparación especial ya el volumen ya es medio y la intensidad es media. Y a medida que corremos hacia la derecha y nos vamos a ir acercando a la competencia o en competencia, las cargas deben ser altas, pero en intensidad y deben ser bajas en volumen. Y en el periodo de transitorio es recuperación, debe ser baja la carga en todos los niveles. Es un ejemplo de cómo es que se debe adaptar lo que estaba diciendo aquí anteriormente, ¿sí? De que esa acumulación o que las direcciones deben ser similares y que esas cargas de trabajo para obtener un estímulo pretendido. Para pretender un estímulo acumulación de esos mesociclos debe tener una orientación y esta es la manera. Bueno, entonces acá vamos a ver un ejemplo de cómo los mesociclos les contribuyen a nosotros de acuerdo a las características del microciclo. Cuando nosotros vimos microciclos, vimos varios tipos de microciclos, que son estos que están acá, de ajuste, de carga, de impacto, activación, de competencia. Y en este cuadro podemos ver más o menos repartido en un año de trabajo. Esto es más o menos un año de trabajo. La cantidad de microciclos que pueden haber, eso está hablando de semanas, ¿sí? Y cómo debe ser ese ajuste. Entonces ellos arrancan iniciando su temporada con microciclos de ajuste para poder repartirlos durante el día. Entonces vamos a mirar los porcentajes. ¿Qué es lo que abarca más porcentaje? Los microciclos de carga, lo que tiene que ver con ganancia o acumulación de algún estímulo. Y si miramos las competencias, los porcentajes en días de competencia es menor. Vuelvo y digo, estamos hablando de tradicional cuando sabemos las fechas de competencia en el tiempo y podemos hacer el trabajo. Y los microciclos, o sea, la cantidad, así mismo se distribuyen. Tienen que tener una distribución para usted saber cómo es que los va a saber manejar. Ahora vamos a ver la clasificación de los mesociclos. Cada mesociclo, igual que los microciclos, tiene una función y va de acuerdo a la fecha o la zona donde se van a implementar. Entonces siempre se arranca con un mesociclo entrante de inicio, con el cual se da como la adaptabilidad nuevamente al entrenamiento. Luego viene un mesociclo básico, que es el que nos permite como empezar a estructurar las condiciones para el entrenamiento y las ganancias de alguna dirección del entrenamiento. De estos encontramos dos, que son los básicos desarrolladores y los básicos estabilizadores. Entonces, al hablar de básico desarrollador, estamos hablando que es aquel donde existe un aumento de carga de entrenamiento y empezamos a tener o a hacer la adaptación o desarrollar algunos aspectos dentro de cualidades físicas y técnicas, mejoría de fuerza, mejoría de resistencia, etc. ¿Sí? Y viene un básico estabilizador, que lo que hace que después de haber desarrollado alguna potencial o potenciar o mejorar algunas de las características que hablamos acá arriba, lo que hace eso es que lo estabiliza, ¿sí? Para que el cuerpo o el deporte se adapte a exigencias más altas del entrenamiento. Entonces, cuando yo desarrollo, mejoro algo, empiezo a darle ganancia a alguna cualidad, y en el básico desarrollarlo, estabilizado, lo que hace es, como su nombre es, estabilizarlo, pero adaptarlo a exigencias más altas de entrenamiento. Luego vienen los llamados preparatorios de control, que son los que sirven para descubrir deficiencias técnicas y tácticas dentro del trabajo. Vienen los precompetitivos, que son esa etapa donde digamos que estamos inmediatos a una competencia fundamental, y lo que hacen esto es donde empiezan a haber muchos partidos amistosos, corrección de los errores, y sobre todo potenciar, más que correcciones, potenciar las
las facultades o las mejorías que tiene el deportista o el equipo. Desde este precompetitivo es importante siempre hacerlo, porque con la suma de este preparatorio y este competitivo se dice que el deportista o el grupo debe llegar de la mejor forma o al 100% al mesociclo competitivo, ¿sí? Que es el que se hace, digamos que directamente en la competencia. Luego viene un mesociclo preparatorio de restablecimiento, que es aquel que sirve para bajar cargas, darle como un descanso un poco a las cargas altas que se puedan tener, y finaliza con restablecimiento mantenedor, que es el que después de periodos largos de competencia, es muy parecido al transitorio, que le da como una especie de descanso al deportista. Entonces aquí vamos a dar un ejemplo rápido de una estructura durante un ciclo de entrenamiento de más o menos de unos 6 meses, 6 meses y medio. Entonces, al igual que los microciclos, los mesociclos también deben tener etapas de trabajo con descanso para que haya esa supercompensación de la que hemos hablado tanto. Entonces, el mesociclo entrante puede tener 3 microciclos. Se compone 2 corrientes y 1 de restablecimientos. Aquí trabajó, después de venir de un descanso, y descansó un poquito, bajó la carga para esos de restablecimiento. Luego vendría la segunda parte, que serían los básicos. Entonces, dentro de esos básicos vendrían microciclos corrientes de choque, de entrenamiento duro, y 1 de descanso. Esto lo habíamos visto muy parecido cuando vimos microciclos, solo que ahora le cambiamos o le adherimos, los mesociclos. Luego vendría otra fase donde vendría casi la competencia, trabajos de aproximación. Luego viene la competencia como tal, una parte de competencia y una especie de baja de carga o descanso. Y en un básico desarrollador nuevamente para volver a entrar, digamos que de una muy buena forma la competencia final de microciclos corrientes fuerte, y nuevamente existiría un descanso. Entonces ya en lo precompetitivo hacemos trabajos de aproximación, competencias y descanso, ¿sí? Baja de cargas, no tanto descanso sino baja de cargas. Y en el mesociclo competitivo entonces hacemos ejercicios o trabajos durante esa semana parecidos a competencia, corrección, etc. Y entramos a la competencia como tal. Y terminamos con ejercicios de restablecimiento, ¿sí? Para descansar y darle nuevamente forma al deportista y se recupere de su alta actividad. Entonces, de esta manera, si vemos hay una ondulación de cargas, de buen trabajo, con descanso, con baja de cargas, siempre manteniendo los principios del entrenamiento. En este ejemplo podemos ver cómo cómo se puede ver un orden a los microciclos. Digamos que esto es un periodo de un año o 6 meses de trabajo. Entonces es lo que estábamos viendo aquí en cada microciclo, cada mesociclo, pero digamos que en una barra de cuadro. Entonces una preparación para ajustar, luego un desarrollo que es para la carga, el impacto del deportista, la parte competitiva que es la de activación, donde se da el 100%, y terminamos con la recuperación de ese trabajo que se ha hecho. Bueno, entonces acá vamos a ver un ejemplo de lo que es una comparación de estos mesociclos si tuviéramos una planificación tradicional como la que hablamos y un modelo contemporáneo, que lo vimos en modelos de entrenamiento contemporáneo, que es el ATR. Entonces voy a dejar un espacio especial para eso en otro video para poderle explicar de la mejor manera, porque de aquí viene el trabajo que tienen que realizar ustedes, basado en lo anteriormente explicado y basados en el modelo ATR contemporáneo para hacer la actividad.